Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues hace 2 semanas iniciamos una serie pues destinada a hablar de la reorganización, de la institucionalización, de la estructuración de la pequeña y mediana empresa, de la necesidad de reorganizarla, de estructurarla, de documentar procesos, etcétera. Pues precisamente porque hay disposiciones penales que afectan a las personas morales, disposiciones administrativas que establecen sanciones y demás, que pues de alguna manera el hecho de que la empresa esté organizada, institucionalizada, además de que puede prevenir los riesgos a los que está expuesta, pues de alguna manera ante una posibilidad que cometa un ilícito o alguna falta, pues las penas o las sanciones se ven disminuidas si la empresa comprueba que pues tenía políticas destinadas a abatir la realización de estas conductas sancionadas por las leyes de distintas formas. Entonces, hemos hablado del gobierno corporativo, continuamos con el compliance, que es un término pues, que se utiliza a nivel internacional, pero no es más que promover dentro de la organización de manera organizada, de manera estructurada, el cumplimiento de todas las leyes a las que está obligada. Y esto pues arranca desde el más alto nivel y va bajando a todos los niveles hasta el último nivel de la organización. Tienen que conocer, tienen que familiarizarse, tienen que cumplir con la cultura organizacional y pues con los valores éticos que la propia organización se ha planteado. Y pues vamos a continuar con este tema, obviamente tratando de adaptarlo todavía más a la pequeña y mediana empresa, que pues es la idea en este caso, de que las empresas pequeñas y medianas se vayan institucionalizando y hablar precisamente de la necesidad de hacer esto pues a la luz de las recientes reformas fiscales, entre otras modificaciones que ha habido a las leyes. Si le damos la bienvenida a este espacio a nuestros invitados, amigos, pues que son parte de este programa pues, de siempre, de toda la vida y algunos de más tiempo. Gracias. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, Julio, hasta tu casa. Yo soy de los de antes. Bueno, yo no quería hacer aclaración, pero creo que sí. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Susi. Y también le damos la bienvenida al maestro Miguel Ángel Suárez Amador, que también tiene tiempo ya aquí porque ayer platicábamos que él empezó en estos programas haciendo su servicio social. Maestro, también soy de los de antes. Ahora sí, así que también es de los de antes. Pero bueno, pues nuevamente, gracias a los dos infinitamente por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Gracias por la invitación. Y pues bueno, platicábamos entonces de lo que es la gestión de cumplimiento normativo, que odio el término de compliance, pero bueno, lo van a escuchar en la calle con esa palabra, ¿no? Y hablábamos la semana pasada de porque es un término que se crea a nivel internacional, todo lo que había a nivel internacional y demás. Pero hablando de la pyme, Julio, digo, tú y yo todos hemos trabajado con la pequeña y mediana empresa, a veces ni tan medianas, porque a veces sí tienen tamaños ya más grandes, y sin embargo vemos que no están organizadas, digamos, de manera No documentan su trabajo. Documentada. Así es, o sea, empiezan por hacer instrucciones verbales, ¿no? Que es la primera parte organizativa que tienes en cualquier ente económico, porque el estructurar todas las cosas en forma documental, primero es caro. Segundo, al empezar, obviamente, nadie tenemos idea de cómo queremos los procesos. Entonces, en lo que armas los equipos de trabajo se ponen de acuerdo, finanzas dice una cosa, el cuate de compras dice otra cosa, el señor de recursos humanos dice otra cosa. Y en lo que amalgamas toda esa información, las instrucciones son verbales. Y después ya cuando ya creció el negocio, todo el mundo ya se acostumbró a que no es formalista. Y ya no quiere documentar, es que se vuelve muy burocrático, es que el papelito 80, ¿cómo es que lo tengo que llenar con todos esos requisitos, etcétera? El problema que presenta esto, obviamente, para el trabajo es cuando encuentras las famosas excepciones, no encuentras quién es el que está facultado para hacer excepciones a las reglas planteadas en este asunto, y entonces cuando empiezan los conflictos. Entonces a mí me parece que el primer problema al que tenemos que aceptar es que debemos empezar a documentar desde lo más sencillo. Es decir, el comprar y vender, que es en una pyme es lo normal, lo primero que resuelvo es cómo compro, cómo vendo y luego cómo administro el dinero, ¿no? Entonces, esas pequeñas instrucciones con que se vayan poniendo, aunque sea en hojas a mano o aunque se escriban,
Yo creo que la solución pragmática es agarrar los libros que hay. Hay muchos libros de administración por cada área. Y entonces, no inventes el agua tibia. Ve, trae ese libro y quítale todo lo que en este momento no haces y cópialas, punto, no pasa nada. O sea, de control interno. De control interno, de de quién se hace cargo de qué, porque el gran tema primero es quién es el que toma las decisiones. Para ser simple el ejemplo, quién decide que se pagan los impuestos y quién decide que no se pagan los impuestos. Para ser simple el tema en materia fiscal. Por lo menos el contador dice, pues yo agarré, hice el cálculo y yo lo entregué el día 16. Y te dice el de finanzas, está todo a dar, hermano. Nada más que estás pidiendo un lanal que pues yo no lo traigo en las... Si tú no me avisas con tiempo, yo los recursos yo ya agarré y los distribuí en otra cosa, pues yo necesito que me avises con un X plazo. Y entonces esos acuerdos son los que tenemos que ir haciendo y que, vamos a decir, los libros más simples de administración te van a poder ayudar a decir esto y en qué fechas tienes que avisar para que todo el mundo empecemos a operar y entonces empezamos a buscar lo que se conoce, ya esto que tú planteabas a nivel internacional y que ya es muy documentado, este asunto de las buenas prácticas. Yo no he encontrado que nadie haya escrito sobre las malas prácticas, pero veremos suponer que todo lo que se escribe sobre buenas prácticas... A lo mejor no en administración, pero sí hay varios de malas prácticas en otras áreas, pero bueno. Ajá. ¿No? ¿Y cuál es la necesidad de organizar todo esto? Porque bueno, esto es hablando de la organización, de los procesos y demás. Pero en particular en el tema del compliance hay una línea que va dirigiendo todo esto, ¿no? Que es el cumplimiento de las leyes. Claro. Entonces, esta organización, además de que tiene que satisfacer la operación de la entidad para que fluya, pues tiene también que satisfacer los requisitos de distintas leyes, a todas las leyes a las que está obligada a cumplir la organización, ¿no? Del tamaño que sea, ¿no? Claro, mire, es importante el objetivo que tienen estos programas de cumplimiento. Uno de ellos es evitar riesgos penales, pero no solamente riesgos penales, general, riesgos en general, riesgos en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. El tener una organización con un programa de cumplimiento formal o informal, llamémosle así, si se trata de una pequeña o una grande empresa, va a ser muy importante porque va a ayudar a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales de las que son sujetas las empresas o las personas físicas con actividades profesionales, empresariales, arrendamiento. No solamente nos rige una sola norma o la propia Constitución, sino hay muchísimas leyes que emanan de la misma y que se debe dar cumplimiento. Ejemplo, vendo un inmueble, tengo que cumplir la formalidad que establece la ley para poder transmitir la propiedad. Los riesgos fiscales que ocurren en incumplimientos que no solamente se deben de quedar en la propia persona, porque ahora el incumplimiento de un tercero me va a afectar a mí. Entonces, no solamente es necesario exigir que dentro del propio contribuyente o la persona haya cumplimiento, sino ahora es necesario pedirle a los demás que tengan cumplimiento correcto en sus obligaciones fiscales. Tema, reforma 2026, tema de factura falsa. Si alguna persona emite un comprobante y la autoridad determina que es falso, me va a afectar en el cumplimiento que yo tenga que hacer en materia fiscal. Entonces, estos programas de cumplimiento son muy importantes para evitar riesgos en cualquier área, en cualquier materia y sobre todo proteger el patrimonio de las empresas, el patrimonio de los empresarios y pues bueno, evitar riesgos y erogaciones que sean innecesarias por estos malos incumplimientos, estos incumplimientos que se tengan que hacer, que se hagan, ¿no? Ayer hacías, resumías de manera muy clara el impacto de la reforma fiscal 2026 respecto a la emisión de comprobantes. ¿Cuál sería, me lo puedes mencionar, claro, por favor? Nuevamente, el planteamiento básico es, cambió el enfoque de la Secretaría de Hacienda. Hacienda hasta este año, el enfoque era el que deducía o el que compraba, era la persona que tenía que documentar todos los controles internos que permitían saber que sí había sido material el bien recibido o el servicio recibido. Era real, que la operación sí se había llevado a cabo. Esa materialidad, la responsabilidad era nada más del que deducía. El que pagaba, el que compraba. El que pagaba, el que compraba, el que rentaba, etcétera.
él tenía que tener los elementos para poderle probar a la autoridad que efectivamente se había sucedido lo que él decía. Hoy Hacienda cambia el enfoque y se lo pasa al señor que hace la enajenación, al señor que hace la prestación de servicio y dice, es que el problema en realidad que yo tengo, cuando yo veo, para hacer simple el ejemplo, a Julio Ortiz como el cuate que compra, nada más estoy resolviendo el problema de Julio Ortiz. Pero si el tipo que le facturó a Julio Ortiz, ese tipo tiene 10, 20, 1000 clientes, debo suponer que todos esos clientes tienen el mismo problema que tuvo Julio Ortiz, que no me pudo probar este asunto. Entonces, la reforma este año cambia y dice, el señor que enajena, el señor que presta el servicio, él es el que debe documentar también como prueba que sí puede estar vendiendo. Imaginemos el caso más simple. Vas y compras una computadora y te encuentras con que Julio Ortiz, que te vendió la computadora, dices, él no fabrica computadoras, compadre. ¿Cómo es que Julio Ortiz te pudo vender una computadora si él no fabrica computadoras? Entonces, ahora esta persona tiene que decir, yo la compré, alguien me la maquila, el caso típico que tenemos de los famosos tenis de la marca X, ¿no? De la palomita, esa marca no tiene fábricas. Esa empresa lo que tiene es la estructura para diseñar el producto, tiene la tecnología para vender, pero no tiene las fábricas. Entonces tiene que demostrar quién fue el que le fabricó los bienes para que él a su vez se lo vendiera a la tienda deportiva y la tienda deportiva pudiera vendérselo al cliente final. Esta parte del cambio sí crea un problema importante, que es el que planteábamos al inicio, es, oye, ¿qué pasa cuando el fisco llega y dice, esta empresa no tiene la capacidad de hacer eso y dice, tiene 10 clientes? Pues en automático te está mandando decir ahora el fisco, en cuanto yo vea que no tiene estructura para hacer lo que hace, a él primero le suspendo las famosas sellos digitales. Entonces, para empezar, él ya no puede seguir para adelante facturando hasta que no me aclare la bronca. Pero el problema es que en automático, si ya los manda a considerarlo como un EFO, entonces en automático todos los CEDOS las están mandando a decir, en cuanto yo avise en el diario oficial que estoy metiendo a este tipo en la bronca, tú tienes que venirme, no a aclarar, porque ya no te da la oportunidad de aclarar, ya me tienes que pagar, o sea, ya lo está considerando cosa juzgada. Y en automático, entonces tienes que hacer una complementaria tú, pagarme todo lo que es, los efectos fiscales que tomaste mal, según la autoridad, y ya no te da derecho de defensa. Y entonces aquí ya nos enfrentamos a un problema, lo que decía el profesor. Yo que no tengo vela en el entierro, digo, en términos de, si los controles son muy laxos o son muy malos, o tiene malas prácticas corporativas el que me vendió, yo soy el que va a sufrir también las consecuencias. Y entonces esto va a ser todo un tema de disputa legal, porque los tribunales antiguos, esos que no habían sido votados, esos habían dicho que yo no podía sufrir consecuencias porque un tipo omitía cosas, que eso el fisco tenía que cobrarle a él todo lo que él no había hecho, pero que a mí no me podía pasar a perjudicar. Entonces estamos cambiando el enfoque y ese enfoque es fundamental a partir del 1 de enero del 2026. Entonces estamos en, llamémosle entre comillas, todo lo que yo venda, todo lo que yo preste servicios o yo otorgue el uso, yo voy a tener que tener todos esos instrumentos que llamamos nosotros controles internos en genérico, pero que lo que van a demostrar es que sí es real la operación y que sí hay material, y es decir, sí los puedo prestar y sí los puedo ofrecer porque tengo forma de demostrar cómo lo hice. Entonces, sí hay un cambio muy fuerte porque ahora todos tenemos que demostrar qué fue lo que pasó para podernos nosotros allegarnos de los ingresos. Y antes era, nada más me tenía que preocupar por los gastos. Entonces ahora el tema sí es complejo en esa parte. Y entonces tengo que organizar a mi empresa de tal forma que yo pueda presentar estos elementos de prueba, no documentales, porque no, lo que menos importa aquí son las facturas o los comprobantes, los digamos. Pagos y las facturas son un elemento que es importante, porque obviamente a lo mejor puedo demostrar todo y lo único que hice mal fue la factura, ¿no? Pero eso... Y entonces las consecuencias son las mismas. Antiguamente decíamos, tengo la factura, tengo el pago,
razonablemente mi cliente, llamémosle, no va a tener problemas de deducción. Hoy te dicen, la factura y el pago son uno de los tantos elementos que tú como vendedor debes aportar para que yo fisco le acepte a tu cliente que deduzca, pero también para que yo a ti no te sancione. Entonces, sí es un cambio muy fuerte de enfoque y el problema básico tiene que ver con que tenemos que documentar y no estamos acostumbrados a documentar. Y el otro problema que traemos es que esto hace caro esta estructura del compliance. ¿Por qué? Porque para hacer simple el ejemplo, ¿no? De pronto se nos dio en sácale fotografía, ¿no? Y ahora el tipo que tiene facultades de decir que la fotografía es válida es el fisco cuando hace una visita domiciliaria. Pero no yo que agarro y ahorita filmo y digo, le pagué a Susi por el programa, le pagué 1,000 pesos. Le digo, mira, aquí está el video. Me dicen, ese video usted lo pudo haber hecho y no vale. Necesita usted elementos de certificación. Y tú dices, ándale. Nos pasa lo mismo que nos pasó en los años pasados, que no sea el contrato, necesitas que te lo valide un fedatario público, si no, no lo consideramos fecha cierta del contrato, y entonces nosotros decimos, oye, entonces todos los contratos, todos los actos los va a tener que llevar al notario. Pues no, pero entonces juegas el riesgo de que si algo no le gustaba, te lo echaba. Ahora es al revés. El tipo que vende, le van a decir, si usted filma y dice, aquí está cómo salió la mercancía de mi almacén. Aquí está el camión que llevó la mercancía. Tengo la carta aporte. Tengo la carta aporte, etcétera. Me dicen, los documentos ayudan, o sea, no están mal. Pero la validez legal está cuestionada de si esto lo vamos a tener que trabajar. Y entonces, en teoría, debiéramos llegar vamos a tener que buscar un mecanismo con el SAT en donde lleguemos a que ciertas certificaciones pues podamos trabajar con gente que haga ese trabajo. Es decir, que se vuelva ya sea el fedatario, ya sea el corredor público u otro profesionista, porque si no, no va a darse abasto ni los notarios, ni los, ¿cómo se llama? Corredores públicos para certificar todas las operaciones que hacemos y tener la tranquilidad, porque además la ley es omisa en decir, para ser simple el ejemplo, desde una factura de 1,000 pesos hasta una factura de 1,000,000, si quiero documentar con videos y con este tipo de elementos, me va a decir, tiene que certificarlo. Entonces puede con la inteligencia la artificial es un problema, ¿no? Con la inteligencia artificial además. Pero bueno, entonces en este caso, pues esto se vuelve indispensable, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas, por ejemplo, en materia laboral. ¿Cuál tendría que ser, digamos, un proceso más o menos básico, por ejemplo, en la materia laboral? Bueno, o algo que quieres agregar. Bueno, la materia fiscal, por ejemplo, platicamos ayer que es una materia que nos obliga a que se cumpla no solamente con la ley tributaria, sino con otras normas que si no están en orden tenemos consecuencias en materia fiscal. Una de ellas es el ejemplo del tema laboral. Cuando hablamos de subcontratación de servicios especializados, esta reforma que se dio hace un par de años en materia laboral, es necesario que nosotros verifiquemos que quien contratamos para que nos presten servicios especializados, primero se trate de actividades que no estén dentro de los objetos sociales. Dos, que quien sea contratado cumpla con los requisitos que establecen los artículos 14, 15, 16 de la ley laboral en materia de registro, es decir, que haya hecho una inscripción en el REPSE o el famoso registro de empresas especializadas, que presente sus declaraciones, que me envíe la información de su cumplimiento. Entonces, todo esto al final del día, como les comentaba, es un proceso de cumplimiento interno, pero también de alguna manera hay muchas obligaciones que me obligan a verificar que los demás estén en orden. Ejemplo, el famoso REPSE que estamos platicando. Si yo no verifico que a la persona que estoy contratando presente sus declaraciones de retenciones de pago de salarios, que expida los comprobantes a sus trabajadores, que pague las cuotas de seguridad social, eso va a provocar consecuencias en mí en materia fiscal. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con requisitos la deducibilidad y aunque tenga el contrato, aunque tenga la materialidad, aunque tenga los comprobantes de pago, por el hecho de no haber cumplido en el tema laboral, ya me afectó todo lo demás que haya hecho o haya cumplido en otras materias. Entonces, estos programas son
indispensables para poder cumplir con todo, ya sean formales o informales. Y me refiero a informales con aquellos que no lo hacen tan profesional, ¿no? Que quienes no tienen la capacidad para contratar a un especialista de cumplimiento, pero por lo menos tienen la conciencia de decir, tengo que estar en orden, tengo que verificar con quienes hago operaciones están en orden para no tener consecuencias ni civiles, ni penales, ni laborales, ni en otras materias. O un ejemplo u otro ejemplo que podemos platicar. Platicaban del tema de la carta aporte. Pareciera que es un tema nuevo cuando se incorporó el complemento carta aporte en materia fiscal para emitir comprobantes, pero es una disposición que tiene años dentro del Código de Comercio y que se ha venido haciendo desde siempre, solamente que no todos lo hacían, no todos conocían que para transportar y mercancía. ahora ya está estructurada, ¿no? Correcto. Dentro del La Secretaría CFDI. de Comunicaciones y Transportes o la anterior secretaría, la actual que regula estas materias, daba lineamientos de cómo se tenía que llevar a cabo esta carta para transportar. Un contrato prácticamente de Sí, transporte, del ¿no? transportista. De hecho, es una Ajá. obligación del transportista a la recepción de los documentos. Y si vemos, los requisitos que establece el Código de Comercio son muy parecidos a los que la materia fiscal ahora obliga a hacer. Entonces, cumplo con la materia fiscal, pues cumplo con la materia mercantil, y esto al final del día es un entrelazado de cumplimientos que por lo menos en materia fiscal tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre. Pero si tienes, por ejemplo, que validar que efectivamente se cumplan esas condiciones, ¿no? Tienes que tener de alguna manera mecanismos que verifiquen que efectivamente Sí. se cumple. Hoy venía oyendo una noticia, por ejemplo, de que habían descubierto un lugar donde se vendía gasolina de manera ilegal, hidrocarburos de manera ilegal, y pues llegaron, tomaron videos con un dron y decían, pues llegaron camiones de tal, empresas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, tú como empresario probablemente ni enterado estás, porque a lo mejor fue una decisión de tu operador, pues pasar y cargar gasolina y de alguna manera quedarse con el dinero, porque también en muchos casos se maneja efectivo y bueno, a veces es indispensable porque a veces en las carreteras Sí, no sí, hay, sí. pero también se puede a lo mejor minimizar el riesgo, minimizar el uso de efectivo, organizando cómo cargas desde salida y en qué lugares tienes que Exacto. cargar, etcétera. Y sin embargo, a veces te ves mezclado en un ilícito Ujú. y ni cuenta te das, ¿no? Claro. Entonces, Volvemos al tema. La alta administración piensa que está cumpliendo, ¿no? Y tú dices, el problema es que la estructura de buenas prácticas no está haciendo que los diferentes enlaces de controles supervisen al operador, ¿no? Porque el operador puede tomar la sabia decisión de esto que acabas de decir, me meto a tal lugar, me surten en la gasolina y si me la dan un peso más barato, pues bienvenido sea, y yo le pido la factura a precio normal, el cuate me la da, yo llego a la empresa y le digo, esto fue lo que pagué, ¿no? El problema básico tiene que ver con, tienes que educar a la gente, punto número 1. Punto número 2, tienes que tener un código de ética diciendo, nosotros no pretendemos falsear, no pretendemos, vamos a decir, comprar facturas, no pretendemos dar comisiones para que nos compren, etcétera. Si esto no lo tienes por escrito y no se lo inculcas al trabajador, pues el trabajador, su mente es más barato, más rápido, menos engorroso. Y pero eso además, es todo un tema. aunque te dieran una factura, la factura no reuniría requisitos fiscales. Así es. Porque uno de los datos que tiene que tener el comprobante, pues es el permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Exacto, que es que es sí. un dato del comprobante que muchas veces no validamos, no nos hemos acostumbrado a Claro. verificar este dato, que Otra ya vez. tiene pues que 3 años Sí, más o sí, menos sí. que se implementó como requisito de la deducción de Deducible. combustibles. Y seguramente tu comprobante no reúne requisitos fiscales. Pero volvemos al tema. Ese tema te llevaría a decir quién es el que le tiene que avisar al chofer, porque finalmente el chofer, el operador del camión, es un cuate que no es experto en fiscal. Entonces el tipo dice, pues si ahora hay que tener ese número de Pemex, ahí o del operador del combustible, pues nada más díganme qué numerito busco y cómo lo localizo, porque el señor te llega y tú le dices, oye, no te pusieron este dato, y te dice, perdón, ¿yo tengo que saber eso? Pues no, yo lo que tengo que saber es si es gasolina magna, si cumple los requisitos para que la máquina funcione, etcétera. Pero no me pida que yo me sepa todas esas reglas. Y ahí es donde efectivamente estructurar
esta organización, poner las instrucciones, actualizar esa información, requiere todo, llamémosle entre comillas, a quién designas como el ejecutor del compliance. Puede ser todo un departamento o puede ser una sola persona, pero finalmente ese le tiene que capacitar, informar a las otras áreas que no son expertas. Esto, lo mismo que él decía, oye, yo contraté a una empresa porque me dijo que sí tenía, para ser simple, alguien que limpiara la oficina. Entonces, ajá, pero a ver, checaste que el señor está registrado en el REPSE, checaste que haga la declaración, claro. te manda, tacata. Entonces, ¿eso quién lo sabe? Y entonces, esa parte es la que el compliance en estricta teoría lo primero que hace es los elementos más básicos que debes de tener para que puedas empezar a decir, en la primera instancia, en una pyme, pues el dueño, porque es el tipo que compra, es el tipo que vende, es el tipo que cobra, es el tipo que paga. Pero conforme va creciendo el negocio, pues entonces tienes que aprender a delegar, y para delegar pues le tienes que decir cuáles son las instrucciones y cuáles son las políticas y cuáles son las leyes que hay que cumplir en cada etapa, ¿no? Entonces, pues eso es complicado si no lo documentamos. El gran tema para nosotros no es que hagas la operación hoy. Hoy tú, él y yo pudiéramos ir, yo cargué en tal día, tales horas con fulano. 5 años después que llega el SAT y te dice, a ver, ¿esto dónde lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Quién fue el cuate que autorizó? O resulta que no tengo ninguna información de esas. Sí, entonces, detectamos que esa no es una estación de servicio, o sea, Sí, no sí, tiene exacto. permiso para Para enajenar operar, claro. hidrocarburos, etcétera, ¿no? Y está facturando hidrocarburos, ¿no? Y lo más importante es, ya no sucedió, ok. ¿Cuál es la reacción que vas a tener? No nada más me digas que ya la factura X no es deducible, eso ya me quedó clarísimo que porque el operador no tuvo información, esa operación para nosotros, aunque la pagamos de buena fe y taca, no va a operar. Dime cómo vamos a prevenir, cómo le vamos a informar para que la siguiente operación que haga este operador no se le ocurra que en esa esquinita venden botelloncitos de gasolina y ahí los agarro. Le dices, no, espérate, man. Así no puedes, no importa que para ti sea fundamental. La única fórmula, para ser simple el ejemplo, es, hoy estamos en una emergencia, pasó la mosca, se acabaron las gasolinerías que tienes en el camino y ya estás agotado. Otra vez tenemos que establecer controles para decir, tú cuando sales tienes que ver que la carga de gasolina dentro de la unidad debe tener mínimo tanto si el trayecto es de tantos kilómetros. Si el trayecto es de más kilómetros, tienes que saber en dónde tienes que parar vas a cargar, ¿no? para cargar. Esas cosas son los y ese trayecto Exacto. tiene que estar plasmado en la carta aporte, ¿no? Exacto. Porque además es un requisito, salió de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Eso tiene que estar plasmado dentro de la carta aporte. Y si algo se brinca, entonces tienes que decir, ¿quién avisó que se brincó alguna de estas reglas? En lugar de pasar por la carretera 1, se fue por la carretera 2, pero el documento dice que el señor tenía que irse por la carretera 1 y el fisco puede probar, nunca pasaste por la carretera 1, mano. Pasaste por la carretera 2. Todo esto antes se cumplía a través de un área que existió siempre dentro de las empresas medianas, que a lo mejor dejó de existir, que es el área de auditoría interna. Así es, que era la que revisaba básicamente 3 cosas. Primero era las instrucciones de la dirección se cumplían. Si la dirección decía, usted tiene que cotizar 2 proveedores, tú checabas que había 2 proveedores cotizados, ¿no? Ninguna ley dice cuántos tienes que cotizar. Las buenas prácticas te dicen un comprador no puede decirte que nada más le va a poder comprar a él, ¿no? Entonces, en este caso, pues era la que se encargaba de establecer controles y validar su cumplimiento. Así es. Pero bueno, vamos a continuar después de esta pausa hablando precisamente de esta reorganización de la pequeña y mediana empresa. Pues ya estamos de regreso. Si les parece, antes de iniciar, voy a leer algunos comentarios del público. Trufas, Margarita Subía Cárdenas, saludos, buen día. Trufas y mucho más, buen día, maestros.
Y ahí tenemos una pregunta que te vamos a responder. Dice, para llevar una contabilidad conforme a disposiciones del SAT u otra autoridad, ¿con qué normatividad se tiene que cumplir? Gracias. Margarita Ovalle, buenos días. Verónica Fernández, buenos días y saludos. Marisol Manso, buen día. Javier Castro. Pero entonces la autoridad debería demostrar que las pruebas que presentamos como videos, fotos, etcétera, no son reales, entre comillas. Segunda pregunta. Saludos de Verónica Fernández, particularmente para Miguel. Nancy Aedo, buenos días. María Lourdes Melca, buenos días. Luis Manuel Ortiz Vargas, buen día. También nos dio una bienvenida de Mirador Universitario. Miguel Ángel Molina también nos manda saludos. Bogan Noirx también. Icao. más bien McCartney, 161, Evelyn Alvarado, Araceli Mendoza, Amelia Sánchez, Alex Mendoza, ya me regañó que no interrumpa el desarrollo de la explicación, bienvenida a la de la observación, Vicky Flores, buen día, ¿cuál libro recomienda de administración y control interno? Por favor, 3 preguntas. Brandon Jiménez, saludos, saludos también de Luis Elena Yarzábal Ávila, Fernanda Hernández, Álvaro Argüello, Alma Vaca González, bueno, saludos a todos los participantes, son los saludos que tenemos hasta ahorita. Y entonces dijimos que tenemos 4 preguntas. Primero, la contabilidad, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, que son transacciones, eventos que afectan a la identidad, etcétera, todo va a caer a la contabilidad. Y entonces la contabilidad pues tiene que cumplir con requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, conforme al SAT o conforme a cualquier otra autoridad, dice disposición, o cualquiera. Bueno, la contabilidad es una obligación que tienen que llevar en principio los comerciantes. El Código de Comercio en su artículo 33 establece claramente que quienes se dedican al comercio tienen la obligación de llevar registros que permitan la identificación, el control y el rastreo de todas las operaciones que realizan en todas sus actividades. Sin embargo, de ahí, si nos trasladamos a la materia fiscal, pues también nos impone la misma obligación de llevar contabilidad, no solamente a los comerciantes, sino a quienes la propia ley impone la obligación de llevarla. Hay muchos requisitos dentro del artículo 28 del Código y el 33 también de su reglamento nos indica qué integra la contabilidad, cómo deben de ser los registros, y entonces hay todo un catálogo de cumplimiento que implica el qué integra, cómo se deben llevar los registros y qué tengo que entregarle también a la autoridad, porque hay que recordar que desde el año 2014, en esta reforma integral fiscal que tuvimos, se incorporó el tema de contabilidad electrónica, en donde además de llevarla a través de medios electrónicos, tenemos que hacer entregas mensuales a la autoridad de información que forma parte de la contabilidad, hacer una estructura base de nuestros catálogos de cuenta que contengan códigos agrupadores que la propia autoridad nos indicó a través de reglas de carácter general para que pues ellos también sepan, controlen y se unifique la información. Esto es porque cada quien lleva su contabilidad como la necesita llevar, ¿no? Pero va a haber estos códigos en donde la autoridad va a unificar. Si yo a la cuenta le llamo clientes o a deudores diversos, pues bueno, todos tienen una estructura básica en donde van a llevar estos códigos. Homologa los catálogos de cuentas, ligándolos todos a un catálogo de códigos agrupadores que la autoridad determina, que ¿no? digamos que es muy general, porque cada quien le va a poner el nombre que quiera a sus cuentas, pero cada cuenta va a tener este mismo orden dentro de nuestro catálogo de cuentas. Entonces, lo que buscó la autoridad con esta medida es unificar y tener la información que integra la contabilidad de los contribuyentes para tener bases de datos y poder verificar el cumplimiento, que es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Con los FDIs, que es el medio por el cual ahorita la autoridad verifica si estoy cumpliendo con la presentación de mis declaraciones, ¿no? Y si hay diferencias entre mis comprobantes y lo que yo estoy declarando, pues llegan estos actos de molestia, digámoslo, de esa manera, como son cartas invitaciones, programas de vigilancia profunda, que pues bueno, al final del día nos van a orientar, nos van a obligar a cumplir con lo que algo no está bien. Eso es, digamos, en términos del Código Fiscal de la Federación. Sí. Está, bueno, el anexo 24 de la resolución miscelánea, la propia resolución miscelánea en el capítulo 2.8, que se refiere específicamente a la contabilidad.
Y algo que se nos olvida, que luego no cumplimos, que es el anexo técnico del anexo 24, que es un documento que anda perdido ahí en la página del SAT, pero que sirvió de base para todos los desarrolladores de software para crear las opciones o las instrucciones dentro de un programa de contabilidad para poder hacer las pólizas y las balanzas y los auxiliares, etcétera, en apego a lo que establece pues las disposiciones fiscales. Y hay dos instrucciones que particularmente se les olvidan a los contribuyentes. Yo siempre les pregunto, yo creo que hay un cumplimiento del 5 o 10% en general. Y les pregunto a mis alumnos en cursos, etcétera, en las pólizas que tienen que ver con transferencias electrónicas de fondo o pagos con cheque, entre otras formas de pago, porque hay requisitos para distintas formas de pago. Y ese anexo técnico establece que la póliza debería contener de qué cuenta salió el dinero, a qué cuenta llegó, de qué banco salió, a qué banco entró, el RFC del tercero asociado al movimiento, la moneda, el tipo de cambio, etcétera. Que son datos que yo creo muchos que muy pasan poca desapercibidos. gente lo pone, ¿no? Igual en los cheques son datos similares en esos casos, el número de cheque, etcétera, ¿no? Entonces son datos que así como cuando uno sube un comprobante del SAT a la contabilidad, se sube automáticamente y pone el folio fiscal, el RFC, etcétera, son datos que también deben ir dentro de la póliza para efectos fiscales en estos términos. Y las instrucciones probablemente las tiene el programa, pero mucha gente no las conoce, no las usa. Entonces hay que saber manejar bueno, que tiene la obligación. Todos los datos. Y que hay que saber que pues el programa seguramente lo tiene y no lo estamos llevando a cabo. Y bueno, se nos olvida algo básico, las normas de información financiera, Julio. Eso es la contabilidad. Esas otras bellezas son puras tonterías. Eso de que el SAT tiene su catálogo, eso es una idiotez. Sí. Y que él dice cómo no. El SAT lo que puede decirme es conforme a qué normas yo puedo estar trabajando, para ser simple, con normas mexicanas de información. Pero yo puedo estar trabajando con normas americanas, los que tienen que hacer y reportar a Estados Unidos, ¿sí? O con normas internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que define cómo contabilizas, para ser simple el ejemplo, ahorita ya en el 27, vamos a cambiar la forma de presentar el estado de resultados. Y esto tiene una serie de implicaciones complejas, porque para hacer simple el ejemplo, los intereses ahora los vamos a tener que determinar si son operaciones de financiamiento o son operaciones de inversión en el estado de resultados, y eso cambia la comparabilidad, etc. Entonces, otra vez, tú lo primero que tienes que hacer en una pequeña y mediana empresa es decir, ¿con qué normas voy a reportar contablemente? Otra cosa es, oye, tienes que hacer, eso sí, si tú tienes una regla distinta a la que tiene el SAT, pues tú contablemente, tu obligación es informar a los usuarios de la información financiera. Uno de esos tantos usuarios es el SAT. Y entonces, si tienes que hacer las conciliaciones entre tus registros contables y los registros que le tienes que mandar al SAT, perfecto, hazlo, no está equivocado. Y es más, ahorita parte de la reforma que traemos en este momento es que hasta este año nosotros nos quejábamos de que pronto llegaba el SAT y decía, oye, es que yo quiero que me entregues este reporte así, en esta columna el dato A, en esta columna el dato B. Y decía yo, no, espérate. El código me dice que yo haga la contabilidad primero conforme a las normas que yo digo. Segundo, que use tu catálogo, con este catálogo agrupador, yo te lo reporto, mano. Pero si tú quieres que, para hacer simple el ejemplo, esto que tú planteabas, oye, yo necesito saber de qué banco salió el dinero y a qué banco llegó, te digo, oye, eso en la contabilidad es irrelevante en términos del registro in per se de la póliza. Y es más, si mi software lo tiene, pues a lo mejor mi software lo tiene en la columna 80 y tú lo quieres en la columna 1. No, bueno, en teoría el software está hecho de acuerdo al estándar técnico del SAT. El problema es cuando el SAT te pide cosas muy concretas y te dice, para ser simple, en el IVA quiero este dato así y así, y quiero que lo concilies con la conciliación bancaria y me digas en el estado de cuenta bancario en qué lugar está esta operación. Y nosotros le ganábamos la pelea en los tribunales porque decíamos, pues eso no dice, ese dice que yo puede identificarse una por una las operaciones, pero no que lo acomode como tú quieres. Y a partir del 26, nosotros lo tengamos en nuestra contabilidad de una manera, pero el SAT lo pide de otra, yo voy a tener la obligación de que todo lo que él me pida
entregar los reportes, aunque no salgan en automático del sistema. Tengo que hacerlo como él me lo pide. Entonces, volviendo al planteamiento, hay que conciliar los registros, pero lo que es fundamental, para hacer simple el ejemplo más básico, compras el auto y el auto vale 300,000 pesos, el auto más barato hoy en México. Y te dicen que vale, ¿qué? 175, 184. Lo deducible. No, el límite deducible son 175,000. ¿Cuál es el problema? Nada. No, el problema son los contadores, porque registran como inversión los 187 que le marca el SAT y no los 300 que dice la norma. El día que empezamos a discutir qué tenías que traer en los estados financieros, pues te dicen, tenías que meter lo que te costó, pues independientemente de la conciliación contable y fiscal, ¿no? Claro. Entonces, esos son los temas que hoy tenemos que entender, que la contabilidad es eso y cambia. Sí, es eso, son con base en normas de información financiera, pero sí le tienes que agregar los datos adicionales que te piden las leyes fiscales o que te remiten a normas. No, la propia autoridad entiende que yo puedo tener que... Mi corporativo me dice, este es el catálogo de cuentas, si usted hace el catálogo como yo digo, y lo único que le hago es su reporte como él quiere. Sí, lo que haces yo traigo mi contabilidad y hago la tú conciliación. Lo haces como quieras y nada más le dices qué cuenta equivale, exacto, qué cuenta. Es una equivalencia. Adaptación. Así es. Un error que muchos contribuyentes cometen es que quieren tomar de base el catálogo del SAT y pareciera que el SAT nos indica cómo debe de llevarse la contabilidad y eso no es correcto. No, tú puedes modificar lo que tú quieras. Digo, puedes partir de él, pero puedes... Sí, yo parto de mi necesidad, de lo que yo necesite, de lo que me indique el corporativo. Si, por ejemplo, algo muy común es que el corporativo indica qué tipo de cambio voy a utilizar todo el año, pues yo hago mis registros con el tipo de cambio que me manda el corporativo, pero tengo que llevar paralelamente una cuantificación con el tipo de cambio que establece la ley para cumplir con ella y simplemente hago una conciliación y cumplo con mis políticas contables y cumplo con la normatividad en materia fiscal. Sí, o sea, pero la base es la norma financiera. Bueno, eso fue una primera pregunta. La segunda pregunta de Javier Castro, entonces la autoridad debería demostrar que las pruebas que presentamos como videos, etcétera, no son reales. No, aquí la carga de la prueba de la realidad es del que la aporta. Que sería el que emite el comprobante a partir si el contribuyente dice, yo digo que pasó esto y aquí está el video y aquí está la foto, te dicen, usted que afirma que ese video o esa foto es correcta, usted es el que le tiene que tener certificada. El SAT no tiene que aprobar que es falsa. Bueno, nada más tiene que decir, no está certificada. A partir del próximo año vamos a tener una regla muy, muy específica que ahora el SAT va a tener también que probarlo, porque se le va a permitir en visitas domiciliarias, en revisiones de gabinete, al momento de notificar, poder utilizar medios electrónicos o tecnología audiovisual, para poder comprobar que se llevaron a cabo las diligencias, la circunstanciación de los actos que llevan a cabo. Entonces, no les parezca extraño que el próximo año en una revisión del SAT lleguen con cámaras, con micrófonos para documentar cómo se llevó a cabo todo. Que bueno, al final del día tiene que ver con los problemas que se han tenido de circunstanciación, ¿no? Que resulta que en un acta de notificación dice que se apersonó el SAT en mi domicilio y quien salió le dijo que no era ahí el domicilio, que ya se había ido el contribuyente, cuando son situaciones que a veces no ocurren y por eso ahora se les va a permitir el uso de esta tecnología de información. Entonces, no dice que el contribuyente lo pueda hacer, pero yo partiría de la regla, lo que no está prohibido está permitido, y en una regla de equidad, si la autoridad puede utilizar esos medios, pues yo también lo voy a poder hacer. Y la única diferencia es que la mía la tenía que certificar, la autoridad no, porque esa autoridad en automático se considera, salvo prueba en contrario, que es cierta lo que está firmado por la autoridad. Así es. Y bueno, finalmente, dentro de las preguntas de Vicky Flores, ¿qué libro recomiendan de administración y control interno? No, pues yo de los que me acuerdo son de mi época y no, pues seguramente ya están fuera de, hace mucho tiempo que no veo. Hay varias editoriales especializadas en este tema, pero por ejemplo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene varias ediciones, particularmente respecto al tema de control interno, allí es de control interno, de auditoría interna. Entonces, yo creo que en esa parte que podría ser un punto que nos puede ayudar a partir para eso perfectamente, ¿no? Entonces, ese sería
Bueno, aquí por ejemplo tenemos otra pregunta, Javier Castro. Debemos verificar que tanto clientes como proveedores no se encuentren en las listas del 69B. Sí. Si es un cliente, ¿no debería venderle? No, sí, hay que verificarlo. Esto es indispensable. Y ahora no solamente hay que verificar que no estén en los listados del 69B, sino que en los próximos listados que se van a hacer de contribuyentes que emiten o se presume que emiten comprobantes falsos. Porque hay que recordar que con la reforma del 2026, si la autoridad dentro del procedimiento especial para verificar comprobantes resulta que el que lo emitió se presume que es falso el comprobante, va a hacer una publicación para que quienes utilizaron sus comprobantes dentro de los próximos 30 días pues den reversa a ese documento. Es decir, si lo hicieron deducible, pues tendrán que mandarlo a gastos que no se pueden deducir. Entonces sí es importante verificar no solamente los del 69B, sino los de las nuevas listas. Luego tenemos saludos de Ángel Colón, Sandra Juárez, Silvia López, te mandan saludos Miguel, Elia Henkel, Nancy Aedo, ya nos metió el news. ¿Cómo se sabe si las gasolineras tienen permiso para la venta de combustible? En el corte entramos en duda porque efectivamente era el permiso de la Comisión Reguladora de Energía y sí había una página de la CRE donde se podía validar el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, pero nos entró la duda de si con la reestructuración del gobierno federal sigue la Comisión Reguladora de Energía y en todo caso a quién le atribuyeron esta función para que en todo caso verifiquemos. Pero digamos que hasta antes de esta reestructuración era la CRE, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía. Es que entre a la Secretaría de Energía, cheque quién se quedó con las funciones de la CRE, que haga la pregunta a la Secretaría de Energía y ella le va a decir quién es el que ahora autoriza a estas unidades de distribución de gasolina para que sepa cómo se llama el ente, pero el número ya lo tengo por aquí. Ya lo tengo por aquí documentado. La reforma incluso de este año en el 29A, que incorpora también el dato, es el número de permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía, que sería la encargada. En lugar de la CRE, pero la ley hasta 2025 dice la ley del ISR. Sí, ¿no? Supongo que es por el 27 fracción tercera de la ley del ISR era la que decía eso y cambia ahora el código fiscal. Al código al 29A y me imagino que tiene que ver esto con la extinción de todos los organismos autónomos, ¿no? En donde se absorbe la función por parte de la secretaría que regula esa materia. Ajá, bueno, ahora sí, ahorita ya no existiera, estamos en 2025 y es un requisito que plantea la ley del ISR, tendría que ser vía regla miscelánea la que tendría que señalar lo que lo sustituye. O, validar que existe de todas maneras el permiso. Hay que ver el decreto de extinción de esta comisión para ver qué dice, y entonces dices, ahí debe decir que en donde otras leyes y reglamentos hablen de esta, a quién se considera remitido, porque obviamente no se han corregido todas las disposiciones legales a que sea referencia. Hay que ver los decretos, a lo mejor hasta sí se modificó, pero no, la ley del ISR no se modificó en todo este año, y el código, bueno, al ser nueva disposición, aunque la ley del ISR no se hubiera modificado y lo establezca todavía, queda automáticamente derogado, tácitamente derogado por la nueva sí, porque ya no existe la nueva disposición del código, ¿no? A partir de 2026 yo me espero. Bueno, tenemos saludos de Elia Oyervides, desde Saltillo, Coahuila. Saludos de Maribel Landa, Mari Chiñas, Alex Mendoza. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, bueno, José Hugo Popoca también. Dice, trufas y mucho más. Dice, ante el problema de certificar una operación y o parte de un proceso para probar la materialidad fiscal de un proceso, pregunta por tema práctico y de costos, ¿cómo sugieren minimizar el riesgo? Pues es el tema del programa, pero bueno, es... esto de certificar documentos, sí, también es muy importante considerar una situación. Cuando vamos con un notario, el notario puede hacer diversas operaciones. Puedo llevarle un documento y decirle, certifícame que este documento coincide, por ejemplo, las firmas, ¿no? Entonces lo que va a hacer el notario es ver que la firma que está en el documento coincide con una identificación oficial. Lo que hizo fue verificar firma. Lo que no hizo el notario fue corroborar que el acto jurídico se haya llevado a cabo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para documentar correctamente esta situación? Nada más, Aina, lo único que te está dando es la fecha cierta de la firma. Fecha cierta y que la firma coincide con el documento, más no le consta
que el acto jurídico se haya llevado a cabo. Entonces, una cosa es certificar documentos, pedir copias certificadas, a que el notario verifique, se cerciore que si dice que aquí que hubo compraventa, hayan existido todos los elementos de la compraventa o la prestación de servicios, que hubo quien prestara el servicio, que no pagara y que se llevara a cabo. Entonces, no nos ubiquemos muy bien esto, porque cuando incorporamos estos documentos que no dan fe de los hechos, no estoy comprobando materialidad ni que se haya llevado a cabo el acto jurídico. Y bueno, y tiene que ver con otra pregunta, otro comentario que hacen de Bernardo M. Olivares. Dice, en una alternativa ante la posible saturación de notarios y corredores públicos, ¿recomiendan contratar algún proveedor que ofrece el servicio de firma digital para los contratos con fecha cierta? Nos puede servir, de hecho hay me parece que normas que regulan esto, pero al final del día no hay nada como una verificación, una certificación notarial. Pasaría como los FDIs, ¿no? Pero sí, obviamente en ese caso, por lo menos se está validando con la e-firma, se está vinculando a la persona titular de la responsabilidad dentro de la persona moral, al representante legal, ¿no? Que efectivamente sí es su firma, se establece como confiable, entonces de alguna manera por lo menos queda claro que sí se llevó a cabo la operación por parte de quien tenía que llevarla a cabo. Y sí, bueno, aquí inclusive es la Secretaría de Economía la que tiene la titularidad en ese sentido para las firmas, ¿no? Y también tiene una lista de proveedores autorizados, así como similar a la de los PACs para efectos fiscales, tiene algo similar en materia mercantil con una lista de proveedores autorizados. Es recomendable para que, pues sobre todo para evitar la falsificación de firmas, ¿no? Partiría del siguiente supuesto: lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Ahora, debemos recordar siempre que la e-firma tiene un pequeño defecto técnico operativo, no técnico como tal. Yo quiero saber qué director, qué CEO presenta las declaraciones. Yo no conozco a ninguno que se ponga a hacer la declaración, pero su firma es la que aparece vinculada a la empresa. ¿Cuál es el problema en realidad de esto de que usamos la e-firma? De que vayamos a decir el caso simple. El contador es el que presenta la declaración del mes y usa la firma y las contraseñas del director general. El problema de esto es que cuando ya empezamos a hablar de las facturas, los contratos, entonces ya una diversidad de personal de la empresa se le empieza a entregar esta información de cuáles las claves y cuáles son las contraseñas, y esto puede provocar en el tiempo problemas más graves. Entonces yo sí les sugiero que este asunto se delegue específicamente en alguien que tenga poderes notariales y que en su momento se diga, a ti se te encomendó esta praxis de que se autorizara firmas electrónicas en los procedimientos A, B, etcétera, facturas, lo que sea. Contratos. Porque si no, efectivamente, cuando uno se da cuenta, yo tengo malas experiencias a veces por la edad, pero por ejemplo, yo tuve un caso en donde unos directores de compras importaban con el registro de la empresa y nos enteramos hasta que el SAT nos reclamó que en la declaración nosotros las compras de importación no le checaban. Entonces fuimos a ver y dijimos, oye, no, pues aquí está mi listado. Y aquí está. Cuando empezamos con la confronta, encontramos que, es que el agente aduanal, como siempre trataba con el director de compras, pues a él se le hizo fácil que el otro le dijo, cómprate una moto, y la moto era para el hijo del señor. Y tú dices, pero nunca pasó por la empresa. Y nunca la empresa se enteró de que estaba con su registro, había habido una importación de una moto. Entonces, estas cosas que son simples, cuando ya hablamos de volúmenes como este asunto de certificar facturas, puede crear un problema operativo. Aquí sería más bien para los contratos, ¿no? Para contratos. Sí, y aquí lo importante es que el responsable de la firma es el titular, o sea, no el que la tiene. Entonces, sí es muy común ver esto. Por ejemplo, tráfico de comprobantes, en donde el contribuyente se da cuenta que emitieron comprobantes de su registro, y las operaciones no las hizo él. Entonces hubo alguien que tenía su firma. La compra de facturas por los empleados, ¿no? Así es. Pues se nos acabó el tiempo, perdón, que nos interrumpa, pero ya no tenemos tiempo. Nada más un corolario, documentar todo esto, organizar, establecer manuales.
institucionalizar a la pequeña y mediana empresa, no hay de otra, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel, perdón la No, interrupción. gracias, maestra, por la invitación, como siempre un gusto. Julio. Gracias, Susi. Pues ya se nos acabó el tiempo y les agradecemos a nuestro auditorio que nos haya acompañado y haya enriquecido el contenido de este programa con sus comentarios, con sus dudas, con sus observaciones. Y les recuerden que la próxima semana tenemos una cita aquí en este espacio donde hablaremos de las deducciones personales para personas físicas. Estamos al final del año, hay que cuidar el cumplimiento de requisitos y no perder deducciones para la declaración anual. Pues nuevamente les agradecemos y los esperamos aquí. Gracias nuevamente a nuestros invitados. Buenas tardes.